Buenos días, Lucía. Buenos días, Bruno. ¿Abren pronto? Sí, sí. Es todo nuevo para mí. Alicia no apareció nunca más. Me estoy volviendo loca. Pensaba que no le gustaba que a las mujeres se les llamara locas. No entiendo. Nah, no te preocupes. Cosas mías. La veo bien, la veo muy bien. Veo que su matrimonio es un éxito. ¿Qué esperaba? ¿Que fracase? No esperaba nada. Pero me gustaría que, no sé, frente de mi local hubiera una jamonería, por ejemplo. Unas buenas patas de jamón para degustar un poco. No sé, cualquier cosa menos usted. ¿Me presta uno, por favor? Qué galante la comparación. Con las patas de jamón. Se lo agradezco. Igual, ¿sabe qué? Soy un gran lector, me gusta mucho leer. Así que me va a tener que soportar mucho dentro de su local en cuanto abra. No puedo ir a las librerías de otros barrios lejanos porque es que simplemente no tengo tiempo, así que prepárese porque me voy a gastar mucho dinero en su negocio. Mucho. ¿Por qué no se busca una distracción? Una mujer que sea como usted quiere. Nada de alcurnia, ni indecisión, lo opuesto a mí. Ya que me odia, busque lo opuesto. Tiene toda la razón. Siempre tan acertada usted. Oye, Francesca, lo que te dije anoche, olvídalo. ¿A qué te referís? Cuando me dijiste entre indirectas que sí se puede amar a dos personas. Y yo te esquivé tus indirectas con más indirectas. Sí, igual tenés razón. El amor es un embrollo, es un lío y nosotros somos demasiado buenos amigos como para arruinarlo. Exacto, sí, el amor es un lío, es una mierda, pero yo creo que nos gusta este lío, nos gusta vivir con este lío. No sé, Francesca, que me pasan cosas contigo. ¿Qué tipo de cosas? ¿Puede ser un poco más claro? Pues que me gusta estar cerca tuyo, me gusta la relación que tenemos, te veo una mujer segura, confiable, directa. Eres idealista, te enferman las injusticias, tienes todo lo que me gusta de una mujer. Sí, Francesca, no sé, siento que quizás podríamos tener algo más que amigos, me gustas. Mira, me parece un poco curioso que vengas a decirme todo esto después de haber estado encerrado en el cuarto de Lucía, viendo lo bien que se lleva con su marido, después de haber ido a la librería a hacer una escena de celos. ¿Qué dices? Que te vi y que entiendo perfectamente que sigas enamorado de Lucía. ¿Cómo no te voy a entender si yo sigo extrañando a Toro? Pero lo que me resulta curioso es que me utilizas a mí para desquitarte siendo amigos. Y eso me parece feo. Sí, muy feo. Por eso me parece que lo mejor es que sigamos siendo amigos, Bruno. Mira, somos adultos, y yo te quiero aclarar que no eres una segunda de Lucía. Bruno. No, es que es verdad. Si te besé es porque lo sentí. ¿Y por qué? Pues porque no lo sé. Quizás me gustas, quizás somos compañeros, quizás me gusta estar cerca tuyo. Eso no alcanza y lo sabemos. No alcanza, pero tampoco es nada. Bruno. No, es algo. Quizás ahora no es el momento, pero es algo. Hace unos días querías impedir la boda de Lucía. Sí, no pude y se casó. Ella siguió con su vida y yo tengo que seguir con la mía. Sí, te entiendo y me parece perfecto. Pero yo no quiero ser la segunda de nadie, Bruno. Francesca, nunca lo pensé de esa forma. No todas las relaciones empiezan con un flechazo. Ya fue así, de esta manera, con Toro y con Lucía, y mira, qué mal resultó. Quizás esto es distinto. Si esto sigue así, voy a tener que cerrar. Estamos todos en la misma. Se puede pagarle a este tipo, apenas nos queda para pagar los impuestos. Bueno, calmémonos. Esto es reciente, ¿verdad? Subió los precios hace 10 días. Así de repente tiene que recaudar. ¿Y cómo lo hace? Mandando a Ali a rompernos todo. Sí, yo estuve y lo vi todo. Vos sabés, Bruno. Permiso. Buen día. ¿Pasa algo? Es una reunión de comerciantes de la cuadra. Ah, yo soy Lucía. Soy dueña de la librería. Mucho gusto. Dale. Lucía todavía no ha abierto el local, entonces no sabía nada de esta reunión. No le hemos avisado. Pero Lucía, es mejor que se vaya. Ya la invitaremos cuando abra. Bueno, pero si es una reunión de comerciantes, yo debería estar, ¿o no? Sí, nos hacen pagar precios altísimos por la protección de la cuadra, pero la verdad que no podemos pagarlos. ¿Protección de qué? Protección, seguridad, para evitar robos, delincuencia, ¿no sabías? No sabía nada. ¿Muy caro? Carísimo, impagable. Aparte aumentó todo hace poco, hace 10 días. Ah, no, Alicia no me dijo nada. ¿A quién hay que pagarle? A tu marido. Perdón, Lucía, ¿su apellido? Morel. Ferreira. Me casé hace unos días. No he ido a avisar de nada. Quedé como una tonta, Bruno. Yo no sabía que Torcuato se ocupaba de esto. Sabía que tenía muchos negocios, pero ni Alicia sabe cuántos tiene. Es
Su marido es un hombre misterioso. ¿De nuevo va a empezar con eso? No, claro que no. Solo quería expresarle mis disculpas. Usted no tiene nada que ver con los negocios de Ferreira, pero entienda que se sentirán un poco incómodos al lado suyo. ¿Por qué? Yo soy solo una comerciante aquí. Usted sabe lo pequeña que es mi librería. Sí, pero no deja de ser su esposa. Entiéndalos. Lo entiendo. Trataré de estar más informada la próxima vez. Y le agradecería que me invite a estas reuniones. Con mucho gusto. Señorita, discúlpeme, Sí. hablamos antes y no me presenté. Mi nombre es Omar, yo soy el dueño de la joyería. ¿Qué tal? Mucho gusto. Yo soy Vladimir. Le pido disculpas si la hicimos sentir incómoda. Muchos de nosotros no sabíamos que era usted la esposa de Ferreira. No, está bien, está bien. Yo solo me sentí una tonta preguntando sin saber No, nada. para de esto. nada, quédese tranquila. Usted es muy amable y ahora como estamos hablando estas palabras, quería pedirle como vecino si usted podría interceder. ¿Interceder? Le explico. Las tasas son altísimas y no podemos pagarlas. Sé que es una señora ocupada, pero si usted pudiera hacer algo como vecina. Miren, yo no sabía nada de todo esto, pero lo voy a hablar con Torcuato. Voy a ver qué puede hacerse. Bueno, Muy muchísimas bien. gracias. Por Gracias. favor. Que tenga buen día. Hasta luego. ¿Qué te pasa? Nada, ¿Cómo que nada? Estás todo pálido. no pasa nada. ¿Qué haces con la pierna en la mano? Entienda, ¿qué pasa? Yo no me meto en tus cosas, ¿verdad? No, Parte de bueno, mi privacidad. está bien, Lucía, por perdón. favor, ¿qué pasa? Vine a hablarte de otra cosa. Estuve reunida con los comerciantes de la cuadra. Hubo una asamblea. Bien, muy bien, mi mujercita trabajadora. Sí, me contaron que les cobrás protección. Sí, por supuesto. ¿Protección de qué? Seguridad. Yo tengo seguridad en mi fábrica, me han robado muchas veces, Argentina no es lo que era y bueno, es evidente, me contactan para ver si puedo prestar esos servicios. Sí. Vos viste, los Lynch perdieron un hijo, la verdad que las cosas están realmente horribles en A mí esta lo que me sociedad y no- explicaron es que son sumas muy abultadas, que son imposibles de pagar. Bueno, pero la seguridad vale eso, acá y en cualquier parte del mundo. ¿Qué me decís a mí? Si no la quieren, bueno, la saco. ¿Por qué te cuentan estas No, cosas? no. ¿Qué? No me vinieron a decir nada, no. Yo solo escuché y te quise venir a Porque preguntar me nada molesta. más. Me molesta muchísimo que le cuenten esas cosas, que vayan a usted, perdón, a vos, con estos comentarios. ¿Quién? Pero no me vinieron a decir nada, simplemente yo escuché, son mis vecinos. Quiero nombre, Pero quiero ya saber quién fue. entendí. Si vuelvo a escuchar algo, les explico en más detalle para que entiendan. Nada más, gracias. Ese es el poder que yo tenía encima durante la guerra. Vacío por si me pasaba algo. Pero está a nombre de Torcuato Ferreira. Sí, pero esa no es ni mi letra ni mi firma. Torcuato me pegó un tiro. Yo jamás firmé esto. Lo hizo él cuando se pensaba que yo estaba muerto. Y ahí, pues, lo vendió todo, se llevó a mi hermana y se mudó a Argentina. Mierda. Pero ¿cómo puede justificar toda su fortuna sin eso? Justamente, sin esto no puede. Exacto. Cuando quiera vender el resto de sus bienes para pagar sus deudas, yo no lo dejaré vender nada. Esos bienes son míos. Siempre lo han sido. Sabía que tenía que tener esto en algún lado. Y así fue. No entiendo por qué le dijeron algo a ellos. Le pedimos ayuda, no que nos mandara un matón de Ferreira a amenazarnos y revolearnos las cosas. ¿Qué fue, Ali? Sí, vino furioso. Nos dijo que no volviéramos a acercarnos a ella, ni a hablarle de dinero ni a pedirle favores. En fin, que no estemos cerca. Por favor, se lo pido, no puede venir más a las asambleas. Hasta nos amenazó con cortarnos la lengua. Sí, bueno, entiendo. Ya veré la manera de decírselo sin herirla. Hagan algo, por favor. Hasta luego. Eso, ¿no? No vaya a ser cosa que la lastimemos contándole lo que hace el marido. ¿Qué culpa tiene ella? No, ninguna. Pero me molesta que ella sea la esposa de ese monstruo y encima tengamos que estar cuidándola. Justamente. ¿Querrías estar casada tú con este criminal? No, y por eso no me casé. Es que ella no sabe ni quién es su marido. No tiene idea de cómo es. Bueno, ¿sabes qué? Le vendría muy bien salir al mundo y enterarse con el tipo con el que está. Que nos cobra hasta por respirar, más o menos. Estás celosa. No, no estoy celosa. Pero me enoja por los vecinos, por los comerciantes. Sabes perfectamente que yo defiendo a cualquiera si lo considero injusto. Sí. Me conoces, soy así. Sí, me encanta. Pero ella no deja de ser la esposa de Ferreira para mí y para todos.
Vladimir. ¿Qué tal? Quería decirle que hablé con mi marido y él me dijo que el aumento se debe a que los precios subieron mucho en estos últimos días, pero que va a revisar la situación. Bueno, De todas formas, yo voy a hacer lo posible para que esto cambie. Yo voy a revisar el tema y voy a insistir. Espero en la próxima asamblea poder llevar una respuesta. señorita, le agradeceríamos que no venga a la próxima asamblea. Lo último que queremos son problemas. No entiendo. Le dije que lo dejara así. Bueno, anda. Anda a cuidarla, a rescatarla. No es eso. Es que tengo miedo de que le diga cualquier cosa y que le haga sentir mal o que le diga algo de lo Por que eso, sabemos. ¿no? Bruno, anda. Anda. Lo que le dije, no nos meta en más problemas. Por favor, no venga. Vladimir, ¿Qué ha pasado? le dije que hablé con mi marido de su problema y se enojó. No entiendo por qué. Lo siento mucho. Pero si están nerviosos, enojados, no deberían mezclarlo con usted. Pero me dijo que no venga a la próxima asamblea. No entiendo, ¿no es de comerciantes? ¿No tienen que ir todos? Si no hace falta. Son discusiones entre vecinos. De verdad que no se pierde de nada. Ahora todos piensan que porque yo me casé con un hombre de dinero yo cambié. Que soy malvado, que les voy a sacar sus negocios. ¿Sabe qué pasa? Que no la conocen. Y en esta cuadra somos todos compañeros, amigos. Nos ayudamos con la inundación, con las deudas, con cualquier problema que ha surgido y nos ha puesto en riesgo. ¿Y por qué se enojan conmigo entonces? Porque es la nueva. Y es normal que le tengan recelo, pero ya está. Yo les voy a hablar, les voy a decir que la conozco, que es una buena persona. Que es una mujer honesta, pura y de buen corazón. ¿De verdad piensas eso de mí? Sí, claro que sí, Lucía. Me lo ha demostrado con lo de su hermano. Gracias. Gracias. No se ponga así, que me parte el corazón. Es que fueron días muy difíciles. Yo no quería esto. Lo último que me esperaba es que los vecinos me odien. No, nadie la odia, se lo juro, ¿eh? Todos verán lo adorable que es y todo esto será una anécdota, ya verá. Se lo prometo. Siendo uno mismo en cualquier parte.